agradecido de que haya aceptado la invitación, como siempre, muy generoso como todos los que están, todos los que se han sumado hoy. Así que bueno, te escuchamos simplemente. El tema ahí lo tienen, lo están viendo, abogada o abogado de niños, niñas y adolescentes. Y la palabra es toda tuya, Oscar. Bueno, no, gracias. A ver, siempre gracias a ustedes. Para mí, por supuesto que esto me causa nervios, no es sencillo hablar para los colegas de un tema que más o menos, por lo menos los de familia, esto es como eso de Capusotto, ¿no? Que sepamos todos, y lo de familia, el tema abogado del niño, quien más, quien menos, los tenemos metidos en el proceso. Por ahí yo a veces por conversaciones con los colegas más civiles, del civil y comercial, a veces no solo con los de acá, sino de hablar con Mauro, con Ato, con los de allá, me parece que al juez civil y comercial más acostumbrado al proceso dispositivo o al de otro tipo de fuero, le resulta un elemento extraño, ¿no? Pensar en meter un abogado del niño en un proceso que es por ahí netamente patrimonial. Pero bueno, de hecho ahora vamos a ver algunos ejemplos de casos, porque cuando María Laura me habló, me propuso, me dijo, bueno, tratemos de ver casos que no sean de familia. Bueno, no hay tantos tampoco, por lo menos yo no encontré tantos, y probablemente alguno haya yo omitido alguno, o alguno de los colegas que está, o alguna de las colegas que está, conozca algún caso que no esté acá. Pero bueno, como veremos más al final, hasta se ha designado abogado del niño para no durante el proceso, sino para la etapa de ejecución de sentencia. Pero bueno, la idea es eso. Yo quiero empezar con tratar, más allá de las 5 o 6 preguntas básicas que se hacen respecto del abogado del niño, para qué tipo de niño, en qué tipo de proceso, quién lo designa, quién le paga, cuál es su función en el proceso, qué similitudes y diferencias tiene con el tutor ad litem y el Ministerio Público, cómo se pueden cruzar las funciones de estos 3 operadores, digamos, en el proceso. Yo quería empezar, antes de ir ahí, quería hacer un breve repaso, porque me puse a pensar en realidad de dónde viene esto, ¿no? De designar abogado al niño en un proceso, y que en realidad es una de las formas de materializar un derecho del niño, que además no solo es un derecho del niño, sino que además es uno de los principios generales de la Convención, como es el derecho del niño a ser oído. Así que bueno, voy a hacer un rasante repaso por algunas observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño. Y después me meto en sí con el tema, con la idea de irme echando algo digamos, del planteo del problema, con algo de jurisprudencia, con lo que dice nuestra ley provincial. Y bueno, obvio que si este es un tema que... o sea, cada uno de ustedes puede tener experiencia y, bueno, y una opinión diferente, o solamente para sumar, no sé, me dicen, me cortan, lo charlamos, qué sé yo. Bien, como les decía, una de las formas, el Comité de los Derechos del Niño, que es el organismo que crea la propia Convención para la interpretación de la Convención, se expresa de distintas maneras. Una de ellas es la redacción de observaciones generales, ¿sí? La número 5 refiere a las reglas generales de aplicación de la Convención. Entonces, ahí se establecen algunas pautas y se establecen otras cosas también. Los Estados partes están obligados a adoptar medidas generales de aplicación administrativa, legislativa y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos por la Convención. Por eso, y esto se repite en general en todas las observaciones generales, la legislación interna de los países tiene que ser compatible con la Convención, susceptible de aplicación directa. Nosotros de hecho la tenemos incorporada a la legislación, y susceptible de ejecución coercitiva, ¿sí? Una cosa que aclara esta observación general, que la puesta en práctica de la Convención o de los derechos humanos del niño
no se tiene que considerar como un proceso caritativo, ¿sí? Que consiste en hacer favores a los niños, a las niños y adolescentes, sino que son derechos con las características que podemos ver. Por eso postula que es necesaria una perspectiva basada en los derechos del niño, ¿sí? que regula la acción del gobierno, del Parlamento y de la Judicatura, hay mucho dirigido a nosotros, conforme a los siguientes artículos que establecen cuáles son los 4 principios generales de la Convención. El principio del derecho a la no discriminación, el del interés superior, el derecho intrínseco, el derecho a la vida y el derecho del niño a expresar su opinión libremente. ¿Se escucha bien? Ah. Sí. Bueno. Y el derecho del niño a expresar su opinión libremente. Hay 2 de estos que están descritos como principios de la responsabilidad parental en el 639 del Código, en el artículo 639 del Código, el interés superior y el derecho del niño a ser oído, ¿no? Que en el Código Civil de 2015 aparecen muchas veces esta referencia en muchos institutos jurídicos. Este párrafo que dice que la convención debe aplicarse de manera holística, o sea, teniendo en cuenta todos los aspectos de la persona, tratar al niño en su integralidad. Esto así dicho está dicho en la Observación General 7, que refiere a la primera infancia, y en la 20, que refiere a los adolescentes. La primera infancia sería si bien no establece límites etarios fijos porque depende de la edad de escolaridad en cada país, en fin, pero sería desde el nacimiento hasta los 8 años, se define como primera infancia. Después, en la número 20, cuando habla de adolescencia, dice que es mucho más difícil definir la adolescencia por las características propias de esa etapa de la vida, pero más o menos la enfoca entre los 9 años hasta los 18, ¿no? Que la persona deja de ser niño. Queda ahí colgado entre los 8 y los 9, pero bueno, pareciera ser que da más para ser niño. Pero en general, todas las convenciones que hablan de personas, de sujetos vulnerables, sean niños, mujeres en la CEDAW o en la Convención de Belén do Pará, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, son consistentes en requerir este tipo de abordaje holístico de la situación de los vulnerables. Tratar a la persona en su integralidad, en todos sus aspectos, no solamente el jurídico, sino que por eso después se hace necesario siempre la participación o la colaboración de equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios para el abordaje de las situaciones de la persona con vulnerabilidad. Bien, ya en referencia concreta a la observación general 12, refería al derecho del niño a ser escuchado, dice que este artículo es una disposición sin precedente en un tratado de derechos humanos, como después veremos, distinto es en el caso del interés superior del niño, que sí aparecía en la convención anterior, en la del 59 y en otros tratados, pero el derecho a ser oído es original, según el comité de esta convención. Es uno de los valores fundamentales de la Convención y dice que en uno de los puntos, ahí nomás al principio, que este concepto ha evolucionado hacia el más amplio de participación, ¿sí? Aunque ese término no aparece en el texto de la Convención, hoy el derecho del niño a ser oído, en todo proceso que lo involucre, debe considerarse como el derecho a participar en el proceso, y esto ya se empieza a vincular un poco más con la cuestión de tener un abogado que lo defienda, ¿sí? Por eso recae en los estados la obligación jurídica de reconocer ese derecho a ser oído o a participar y garantizar su observancia. Ese derecho debe ser garantizado por medio del sistema judicial, ¿sí? Por medio del sistema judicial. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, muy en cuenta, que es esto, que el niño tiene derecho, o sea, el derecho del niño a ser oído o a participar en el proceso es un derecho del niño, no es una obligación. Por lo tanto, él no está obligado a participar. Esto yo lo enfatizo, insisto, siempre como opinión personal, no sé cómo lo verán otros colegas, en este sentido. Muchas veces nos ocurre a nosotros en nuestro trabajo que son las partes adultas las que piden que se oiga al niño, ¿sí? Sea que lo ofrezcan como testigos,
de cualquier otra manera. El niño no es ni objeto de prueba, ni elemento de prueba, ni, o sea, de ninguna manera, sino que escuchar al niño o sea, que el niño sea oído por su juez es un derecho del niño. Y el niño y el juez tiene, si lo escucha, lo escucha como un elemento más, una circunstancia, de la circunstancia del caso que tiene que tener en cuenta, con todas las garantías y con toda la importancia que tiene la opinión del niño y respetar su interés superior, pero el niño no puede ser utilizado como elemento de prueba, por ejemplo, por las partes adultas, por el tema de las falsas lealtades, todo este tipo de cuestiones, pero y además por esta razón, porque el derecho es del niño, el titular es él, no otro, no un tercero. De esto habla Petigiani, el doctor Petigiani, que creo que ahora se jubiló, en un voto en disidencia, creo que es de noviembre del año pasado, me parece, en la Corte de Buenos Aires, donde se ve que en la Corte habían fijado una audiencia para oír a un niño, o una niña, y que tenía designada abogada, una niña, tenía designada abogada, esa niña, y entonces la abogada pidió participar en esa audiencia y la Corte le hizo lugar. Y Petigiani, en un largo voto en disidencia, explicaba que él no estaba de acuerdo por esto, porque por esta cuestión que oír al niño era materializar su derecho a ser escuchado, a que él tenga contacto con su juez, y para el juez era tomar conocimiento personal, conocer la situación del niño, cómo veía el conflicto, cómo le afectaba el conflicto, y que ese era un momento donde tenía que estar el juez con el niño y algún integrante de algún equipo, pero no era un acto de prueba, no era un elemento de prueba, para nada, por lo tanto no tenía por qué estar la abogada. Bien, pero bueno, eso fue un voto en disidencia. El artículo dice que se garantizará al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio. Esto se relaciona con la cuestión de la autonomía progresiva, de la que habla el artículo 5 de la Convención, y que después ya veremos, porque cuando nos pongamos a analizar a qué tipo de niño, a qué niño le vamos a designar un abogado, justamente lo que se debate es esto, ¿no? ¿Qué niño tiene juicio propio, qué niño tiene grado de madurez, edad y grado de madurez suficiente como para darle instrucción a su abogado? El derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, y hay que tener en cuenta sus opiniones en función de la edad y el grado de madurez. Todo esto de alguna manera se relaciona con esta cuestión. Ahora, el niño puede participar, debe tener oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo. De hecho, en nuestra ley provincial se prevé expresamente, como intervención obligada, un abogado del niño en el procedimiento administrativo que prevé la 12967 de niñez, ¿no? Directamente o por medio de un representante, un órgano apropiado, en consonancia con las normas del procedimiento de la ley nacional. A ver si esto lo leo o lo pasamos. Miren, una de las cosas que establece como obligación básica del Estado es esto, si se fijan en el punto 3, esto de capacitar sobre el artículo 12 a los profesionales que trabajen con niños. Y nosotros los jueces somos uno de los destinatarios, ¿no? Jueces, trabajadores sociales y comunitarios, psicólogos, cuidadores, son uno de los destinatarios específicos del deber de oír al niño. Y después, ¿en qué tipo de... Otra cosa que hace esta observación general es analizar la participación del niño en distintos tipos de procesos. Por ejemplo, en el divorcio y separación de sus padres, en aquellos procesos de separación de padres y la forma sustitutiva de cuidado. Para esto también hay otros instrumentos específicos, tanto de las Naciones Unidas como de la Corte Interamericana, y en adopción. Y refiere también a los procedimientos administrativos, y la observación general supone que es más probable que participe en estos que en los judiciales. Por ejemplo, no sé si hay alguien de menores, pero acá los ejemplos que da la observación general habla de las medidas disciplinarias en centros de detención. Eso puede ocurrir, no sé si hay alguien de los juzgados menores, eso puede ocurrir ahí, pero también habla de las cuestiones disciplinarias en las escuelas, cuando hay solicitudes de asilo, en fin. Es decir, el abogado del niño o el niño tiene que participar en todo tipo de procedimientos. Bien. Paso ahora,
en este vuelo rasante respecto a la observación general 14, que es de 2013, respecto del interés superior del niño. ¿Sí? El interés superior del niño está mencionado en todas estas normas que dicen ahí. El PowerPoint le queda, se lo acabo de mandar a Marcelo por mail. El concepto del interés superior, lo que les decía hace un rato, no es nuevo, ya estaba en la Declaración de Derechos del Niño de 1959, está en la CEDAW y está en otros tratados internacionales. El objetivo del concepto es, garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico del niño, y por eso, si bien marca esta observación general que no hay una jerarquía de derechos en la Convención, es cierto que todos los derechos previstos responden al interés superior, y ningún derecho debería verse perjudicado por una interpretación negativa del interés superior. Pareciera que de los cuatro, a mí me da la sensación, por ahí otro tiene una visión distinta, que de los cuatro principios generales, como que el interés superior del niño es el principio del principio, ¿no? ¿Qué es el interés superior? Es un derecho sustantivo en el sentido que hay una obligación concreta de los estados de respetarlo, y eso le otorga al niño una acción directa para exigirlo, para exigir ese cumplimiento. Es un derecho sustantivo, pero es a su vez un principio jurídico interpretativo fundamental, y esto significa que en caso de que una norma, una disposición jurídica, en realidad la observación general de la disposición jurídica, admita más de una interpretación posible, o tenga más de una interpretación posible, hay que utilizar la que mejor respete el interés superior del niño. Y es a su vez una norma de procedimiento, porque también se debe respetar al niño con el procedimiento. Hay que buscar la forma de tramitar el proceso, los procesos que mejor beneficie a la situación o al interés del niño. Esto implica para el Estado, ¿sí? y en pos de que acá en lo que está en amarillo arriba, empezamos a ver algunas cosas que dice la observación general que hay que hacer, que es lo que tiene que ver con la evaluación y la determinación del interés superior. Garantizar que se integre de manera adecuada y se aplique sistemáticamente en todas las medidas el interés superior, en especial en los procedimientos administrativos y judiciales. Velar porque en las decisiones judiciales, por ejemplo, el interés superior tenga una consideración primordial, y garantizar que el interés superior ha sido evaluado y una consideración principal. Esto no nos toca tanto a nosotros, pero porque esto refiere a la situación de los proveedores de servicios, porque se refiere a la situación de cuando hay privatización de servicios públicos. También los proveedores de servicio privados deben respetar el interés superior del niño. Bien, este interés superior, dice esta observación general, es un concepto dinámico, porque abarca temas en constante evolución, es a su vez complejo, y el contenido debe determinarse caso por caso. O sea, el interés superior del niño, si bien es un concepto abstracto, complejo, pero se determina en el caso concreto, es decir, se lo tamiza con los hechos del caso y con la situación particular del niño concreto. Esta observación general refiere al interés superior del niño, y en este sentido, tanto en un niño particular, en un caso concreto, como un grupo de niños, o de todos los niños. Porque ahí lo que puede ocurrir es que entre en conflicto el interés superior de un niño con el interés superior de otro niño o de un grupo de niños, y eso también y que después debe ser materia de sopesar y ver cómo resolver esa situación. Ahora, como es un concepto flexible y adaptable, que debe ajustarse y definirse en forma individual según la situación concreta del niño, y teniendo en cuenta el contexto, la situación y las necesidades personales. Por eso la flexibilidad permite adaptarlo a la situación de cada niño, ¿sí? Pero dice esto, que hay que tener mucho cuidado con la manipulación. El interés superior es del niño, el niño tiene que poder percibir que se lo respeta a él, lo mismo que con el derecho del niño a ser oído, o sea, en el sentido que la voz que se escuche sea la del propio niño, que refleje el sentir de ese niño y no del adulto que lo está manipulando, ¿sí? Por eso yo les decía que me parece que hay que tener sumo cuidado, mucho cuidado, cuando son los adultos los adultos involucrados en el conflicto, los progenitores o quien fuere, que invocan el resguardo del interés superior del niño. ¿Sí? Hay que tener cuidado porque a veces
a veces nos pasa, por ejemplo, con el tema del derecho a ser oído, que los adultos funcionan más o menos así, no sé qué opinan, cómo lo verán los otros colegas de familia. Si el niño dice lo que yo quiero decir, el niño es maduro, sabe lo que quiere, tiene claro cómo es la situación. Ahora, si no dice lo que yo quiero escuchar, está siendo manipulado, está siendo objeto de presiones, en fin. Es trabajo nuestro desentrañar cuál es la verdad de eso, ¿no? Pero bueno, el tema es resguardar esto. Bien. Me detengo en esto, y ya creo que tampoco, en esto de qué significa lo de la consideración primordial, ¿sí? Esto que el interés superior del niño no puede estar al mismo nivel que todas las demás consideraciones, ¿sí? Si los intereses de un niño, porque es como que la observación general crea una desigualdad jurídica para compensar, una desigualdad jurídica en favor del niño para compensar una desventaja vital o una desventaja de posibilidades, por considerarlo vulnerable, digamos. Si los intereses del niño no se ponen de relieve, se suelen descuidar. Y respecto de la adopción, de esto, bueno, hace poco creo que la escuché hablar Andrea Brunetti de esto, Marcelo Molina lo suele decir, en el caso de la adopción, María del Carmen Musa, el interés superior del niño no es que se debe tener una consideración primordial, es la consideración primordial. La adopción es el lugar donde el interés superior del niño es el rey, porque es un instituto jurídico para dar una familia a un niño y no al revés, y eso hay que tenerlo perfectamente, lo tenemos que tener perfectamente en claro nosotros. Después, la observación general define lo que es la evaluación del interés superior y lo que es la determinación. ¿Sí? Son dos etapas distintas. Primero se evalúa cuál es el interés superior y en función de eso se lo determina, en el caso concreto. La evaluación consiste en esto, en valorar y sopesar todos los elementos necesarios para tomar una decisión en una determinada situación para un niño o un grupo de niños en concreto. ¿Sí? Eso nos incumbe al responsable de la toma de decisión, siempre de manera, tratando de que suceda de manera interdisciplinaria. Y la determinación del interés superior es una etapa que comienza una vez evaluado cuál es el interés superior, cómo se lo aplica en el caso concreto. Es un proceso estructurado y con garantía estricta, concebido para determinar el interés superior del niño, tomando como base la evaluación. Esto implica, después lo vamos a ver, la necesidad de argumentar estrictamente cuál fue ese proceso de toma de decisión y por qué se consideró que esta situación, que esa decisión beneficiaba el interés superior del niño. En esa tarea de evaluar, de nuevo, tenemos que tener en cuenta la opinión del niño, la identidad, esto quiere decir la identidad en sentido dinámico, ¿no? O sea, digamos, las cuestiones de raza, de religión, de situación socioeconómica, y todo aquello que define la identidad de género, por supuesto, hoy por hoy, la identidad de género, todas esas cuestiones hay que evaluarlas. A nosotros nos pasó que el INEE ingresó una medida de protección excepcional de una adolescente que se autopercibe ella, mujer, y en todo el proceso se la trató, incluso desde la carátula, con el sexo, con el género, perdón, con el género en el que ella se autopercibe. La preservación del entorno familiar y de las relaciones, el cuidado de protección, su situación de vulnerabilidad, el derecho a la salud y el derecho a la educación. Y entonces la observación general dice que hay que buscar un equilibrio entre todos estos elementos, no todos son pertinentes en todos los casos, hay veces que habrá que dar preeminencia a uno sobre otro, en fin, hay que ver las circunstancias del caso, las circunstancias concretas. Y en esto hacia el final, la observación general habla de la salvaguardia y garantía para la observación del interés superior del niño, y acá fíjense que por la mitad aparece la representación letrada y la argumentación jurídica. ¿Sí? Lo de la representación letrada es buscar un abogado, una asistencia letrada especializada en niñez. Y en cuanto a la argumentación jurídica, hace hincapié en eso, que cuando se decide, hay que decidir en favor del interés superior del niño, y que si, por ejemplo, el juez resuelve en contra de lo que fue la opinión del niño en el proceso, tiene que dar una argumentación sistemática y detallada de por qué lo hizo así. Porque después esa decisión judicial hay que explicársela al niño, de manera
clara. Por eso puede ser que esto se relacione ahora, y de hecho en varios, cada vez más aparece, cada vez más seguido aparecen fallos con esto, porque esto se relaciona con la cuestión del lenguaje claro, y muchas veces, bueno, se han hecho públicos fallos donde la jueza o el juez al final de la sentencia dedica un párrafo o redacta toda la sentencia de manera, con lenguaje claro, para que la niña o el niño involucrado lo pueda comprender. Después, ya para meternos para ir llegando al tema del abogado del niño, sí, lo vemos como fundamento jurídico normativo específico en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 12, la regla 29 de Brasilia. La regla 29 de Brasilia habla específicamente de que las personas vulnerables tienen derecho a la asistencia letrada adecuada. Y ya en nuestra legislación, el artículo 27, inciso C, refiere al derecho del niño a contar con un abogado especializado, de la 26061, y en el decreto reglamentario también refiere, y en el ámbito provincial, en el artículo 25, inciso E, de la ley 12967, y en su decreto reglamentario, que tiene algunas particularidades que después ya voy a tocar. Y en el Código Civil aparecen en distintos artículos, empezando por el 26, ¿sí? Que también después lo vamos a ir viendo, porque para ver qué es lo que pasa cuando nosotros, insisto en esto, por ahí los de familia estamos más acostumbrados a aceptar, por ejemplo, una demanda de alimentos de un adolescente de 15 o 16 años que reclama por derecho propio con asistencia letrada. Pero tal vez en otro tipo de juzgados no estén tan acostumbrados y les resulte un poco más arduo de aceptar eso, ¿no? En el 25 de la ley 12967 dice que el niño tiene derecho a ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia, en forma privada y confidencial. Eso no está en la ley nacional, desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo afecte. Y después, en el decreto reglamentario, agrega que la autoridad de aplicación deberá confeccionar una lista de abogados de oficio integrada preferentemente por letrados especializados en niñez y adolescencia, en fin, que puede ser integrar las plantas del Estado o de ONG. Después esto, con la ley, se hizo de determinada manera. Y ahora, con la ley de abogado del niño, la 13923, dice que el objeto es garantizar la prestación de servicios de asistencia jurídica a las niñas, niños y adolescentes, bueno, en fin, en todos los procesos judiciales y administrativos en que sean parte, y toda vez que sea esto que yo destaqué ahí, toda vez que sea solicitado por los organismos administrativos, judiciales o por los propios niños, niñas y adolescentes, nos vamos a meter en ese tema cuando veamos quién designa al abogado del niño. Se crea un registro de abogado del niño, que en el ámbito de cada colegio de abogados, y dentro de los requisitos para inscribirse en el registro, uno que tiene que ver con esto, con la aptitud que debe reunir el abogado del niño, es esto de acreditar la capacitación específica en legislación en materia de protección de derecho de niños y adolescentes, y el artículo 4 refiere que tiene que haber lista en cada uno de los colegios de abogados. Después el artículo 7 de la ley refiere que capacitación se adquiere en los cursos que dictará, creo que el Ministerio, no, por ahí una de las chicas de familia, creo que el Ministerio de Justicia, bueno, una capacitación que dará el Estado. Bien, hablé todo esto y no dije qué cosa es el abogado del niño, cómo se lo define. Acá hay una definición de Graciela Medina, de un artículo que apareció en 2004, que por ahí la jurisprudencia se suele tomar, que es esto: el abogado del niño es el que asume la defensa técnica de los intereses, es un abogado de parte. Es el que asume la defensa técnica de los intereses particulares de una niña, niño, adolescente, y presta su conocimiento técnico, no es que repetir a palabra, está así en el texto original, para que se dicte una decisión jurisdiccional favorable a la voluntad de la niña, niño y adolescente en el caso concreto. Es decir, como dice el decreto 415/2006, la reglamentación del artículo 27, es el abogado que representa los intereses personales del niño. Y debe ser un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia, ¿sí? Refiero de nuevo a las reglas 28 a 31 de Brasilia, porque ahí siempre se habla de que el abogado que represente al vulnerable tiene que estar especializado en la materia.
Según Mizrahi, yo esto lo saqué del libro de él de la responsabilidad parental, pero seguramente lo tiene en algún otro artículo por ahí. El objetivo central del abogado del niño es que se cumpla la convención en el proceso. Y como temas consecuentes, tratar de desentrañar los reales objetivos que persigue el niño y el razonamiento subyacente del niño, plasmar en los escritos esta visión del niño y proponer las medidas pertinentes, plasmar la visión del niño. Después esto lo vamos a ver cuando se ve más claro cuando relacionamos con la figura del tutor ad litem o del Ministerio Público y del Ministerio Público. Explicitar si existe concordancia o no entre patrocinante y patrocinado, para lo cual deberá volcar la voz y los deseos del niño, aunque considere que están distorsionados y no resguardan el interés superior. Esto dice Mizrahi. Bien, las preguntas que decíamos al principio, y ya para meterlo en el barro, que son las preguntas que más o menos hacen todos los autores. ¿A cuál niño? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué momento? Esto se relaciona con la cuestión de la autonomía progresiva, y ahí hay un criterio amplio, vuelvo a Mizrahi, si mal no recuerdo, me parece que Solari también y algún otro. Todo niño tiene derecho toda niña o niño tiene derecho a un abogado, cualquiera contar con un abogado propio que lo represente en el proceso, porque el artículo 27 de la Convención de los Derechos del Niño no hace distinción. Y, por ejemplo, dicen hasta del niño por nacer, ¿no? Después hay un criterio restringido que se toma de las categorías de capacidad o incapacidad, o capacidad de ejercicio, incapacidad de ejercicio que establece la ley civil, que en una época fue un criterio que aplicó la Corte en un precedente del año de 2010, de la Corte Nacional, digo, de 2010, y después el criterio intermedio, que sí lo ata decididamente a la capacidad, a la autonomía o la capacidad progresiva, y que es el criterio, en definitiva, el criterio que terminó adoptando el Código de 2015. ¿En qué tipo de proceso procede la designación? ¿En qué caso? ¿Quién designa? Otro temón. ¿Cuáles son las aptitudes que debe tener el abogado del niño y cuál es su rol en el proceso? ¿Quién le paga? Otro temón. Yo creo que para mí me parece que es el gran problema. Me parece que es el gran problema. ¿Quién le paga a los abogados del niño? Y después esto de las diferencias con el tutor especial ad litem y el Ministerio Público. Bien. Un niño, todo niño y adolescente tiene derecho a intervenir directamente en el proceso. ¿Sí? Una cosa es la capacidad para ser parte, en el sentido como la vemos cuando se interpone una excepción de falta de legitimación, activa pasiva, o sea, quién es el integrante de la relación jurídica sustancial, y otra cosa es la capacidad procesal. Me parece que lo que se ve, esto se suele ver, por ejemplo, qué sé yo, los juicios de alimentos, o sea, el acreedor alimentario del niño, pero generalmente actúa en el proceso representado por la madre, por ejemplo, alguna persona adulta, generalmente las madres, por lo menos en la experiencia de mi juzgado, es decir, como alguien que, digamos, la que postula procesalmente el ejercicio de la representación legal sobre su hijo, persona menor de edad, es el progenitor que está a cargo del niño y el que reclama alimento. Si tiene un grado de madurez suficiente, no hay duda que puede comparecer por derecho propio con asistencia letrada, y eso en todo caso lo tendrá que evaluar el juez con algunos criterios que ahora vamos a ver que la jurisprudencia trabajó. En caso contrario, si hay falta de madurez o está perturbado, igual procede la designación, pero la cuestión se traslada a quién lo designa. De todos modos, veremos que en general en estos casos la jurisprudencia no, por lo menos los fallos que yo encontré, no admitió la intervención del abogado del niño y lo suplió de otra manera. Procede la designación aun cuando se nombre tutor especial a la niña, niño y adolescente. Incluso hay fallos que han colocado las dos funciones, la han hecho recaer sobre el mismo profesional. Bien. Entrar a analizar las normas de nuestro código, porque esto tiene muchas de nuestro código civil, porque tiene relación directa con esta cuestión. A ver, primero, un repaso, las que sabemos todo. El artículo 25, en el segundo párrafo, define al adolescente, ¿no? La persona menor de edad que ya cumplió 13. Entonces, el 26 después dice
la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales, no obstante la que cuenta con edad y grado o madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico, y en situaciones de conflicto de intereses, con sus representantes legales puede intervenir con asistencia letrada. Y después establece el derecho a ser oído. Después el artículo 26 refiere a otras cuestiones relacionadas con el cuidado del propio cuerpo, con la diferenciación entre los de 3 y los de 16, que ya son considerados adultos, y en eso tenemos creo que es resolución 65/2015 del Ministerio de Salud de la Nación, que con un grupo de juristas hicieron una interpretación, un análisis muy extenso y muy detallado de esta disposición de este artículo del Código. Pero en el artículo 109, inciso A, que refiere a la designación, cuando procede la designación del tutor especial, dice que si el representado es un adolescente, puede actuar por sí, con asistencia letrada, en cuyo caso el juez puede decidir que no es necesaria la designación del tutor especial. Insisto en esto. Esto que para los de familia, tal vez para nosotros sea más común, no sea tan raro, pero esto puede ocurrir. Por ejemplo, el adolescente que pide por sí alimentos o que pide por sí un régimen de comunicación, en fin. Pero eso también puede pasar en otro fuero, ¿sí? En cualquier, no sé, si me ocurre, el otro día hablamos con Griselda en un tema sucesorio, por ejemplo, podría ocurrir esto, que un adolescente se presente en un juicio sucesorio porque está por ser excluido, por ser perjudicado de alguna manera, o está en desacuerdo con los otros herederos, y pida comparecer el proceso con asistencia letrada propia. Bueno, según esto, podría proceder. Bueno, después el 261 considera esto, ¿no? Que es acto lícito el de la persona menor de edad, perdón, es acto involuntario el de la persona menor de edad que no cumplió 13 años, o sea que a partir de los 13 los actos se consideran voluntarios. Después, el 677, de nuevo, si lo relacionamos con el 109, inciso A, que vimos recién, se presume que el hijo adolescente cuenta con suficiente autonomía para intervenir en el proceso conjuntamente con los progenitores de manera autónoma o de manera autónoma con asistencia letrada. El 678 también, el juez puede autorizarlo a iniciar un juicio contra un tercero e intervenir en el proceso con la debida asistencia letrada. En el 679 específicamente respecto a los juicios contra los progenitores, ¿sí? Puede reclamar a sus progenitores por sus propios intereses sin previa autorización judicial si cuenta con la edad y grado de madurez suficiente y asistencia letrada. Esto, más allá de las cuestiones comunes que podemos tener nosotros de alimentos, lo que fuere, yo creo que hay un tema que se viene, que ya la doctrina lo viene trabajando, que es la cuestión de lo que se denomina el sharing, o sea, el uso y abuso de la imagen del niño en las redes sociales por parte de los progenitores. Eso puede ser potencial fuente en el futuro o en algún momento de demandas de daño, ¿no? Y por ahí un pibe adolescente puede presentarse en un juicio, tal vez no, puede ser que sea en un juego de familia, por ahí, a reclamar que se les exija, de hecho ha ocurrido, que se les exija a sus progenitores que dejen de subir imágenes suyas en las redes sociales, porque el derecho a la imagen es personalísimo y no integra los derechos que se derivan de la responsabilidad parental. ¿Qué es esto de la autonomía progresiva? Refiere a las diferentes, es una definición. María Laura Torres escribió un libro sobre autonomía progresiva, pero bueno, refiere a las diferentes etapas por las que atraviesa el niño y adolescente en su evolución psicofísica, lo que determina una gradación en el nivel de decisión al que puede acceder en el ejercicio de sus derechos fundamentales, cuestión que deberá ser valorada en función de las características personales, psicológicas, sociales y emocionales del niño. Algo de esto dice la opinión consultiva 17/2002 de la Corte Interamericana, donde dice que no es lo mismo, digamos, cómo ingresar la opinión o cómo se puede expresar un niño de 3 años que un niño de 16. ¿Sí? No es que el niño de 3 años no se pueda expresar, tal vez no se puede expresar verbalmente, las observaciones generales también refieren a ese punto, y habrá que buscar otros modos de interpretar cómo se expresa, sea si es por el dibujo, por el juego, o al buscar alguna otra manera. Pero la autonomía progresiva se relaciona con esto. Bien, y ahora
para hacer no tan aburrido, un poco de echar algo de jurisprudencia. En un caso de 2015, la Corte Suprema de Mendoza dice que se ve que se debatía la incorporación de una abogada de una adolescente en el proceso, y entonces la Corte de Mendoza dijo que esta discusión doctrinaria y jurisprudencial que existe respecto de la edad que debe tener el niño para poder designar por sí mismo un abogado, resulta abstracta por varias razones. Y la primera razón resulta abstracta por varias razones. La primera, que la piba ya contaba con 14 años de edad, por lo que los artículos que vimos recién, 25, 26, 261 y 106, ya cuenta con la capacidad suficiente para la designación voluntaria de un abogado que la defienda. Por lo tanto, en principio hay que respetar esa decisión, ¿sí? del abogado de su confianza, digamos, la elección que ella hizo de una letrada o de un letrado de confianza. Tengan en cuenta lo de la edad, ¿no? Ya la piba tenía 14, era adolescente, por lo tanto se presume que cuenta con la edad y grado de madurez suficiente por disposición, según surgen estos artículos del Código. En un momento, bueno, la Corte Nacional entonces, que se pidió sobre la figura, adoptó el criterio del discernimiento cronológico. Creo que este es un fallo anterior al 2015, y siguió la tradicional distinción entre impúberes y púberes. Estableció estas dos soluciones. Quienes cumplieron ya 14 años pueden elegir por sí un abogado que los patrocine. ¿Sí? Quienes cumplieron los 14 años, Código Civil anterior, ¿no? Pueden elegir por sí el abogado que los patrocine, y por debajo de esa edad la designación la debe hacer el juez. Este es otro criterio de la Corte, porque dice de la Corte Nacional que dice, si bien cabe confirmar la sentencia que rechazó la presentación de los menores con patrocinio letrado, en razón de que la disposición del Código Civil no ha sido derogada por la 26061. Esto es un fallo, también un precedente anterior al Código Civil de 2015. Dice que los pibes son incapaces de absoluto derecho. El juez de la causa deberá designar un letrado, o sea, no los deja designar a los pibes por sí, pero dice que el juez de la causa deberá designar un letrado especializado en la materia a los efectos que los patrocinen en el proceso, en virtud de que no fueron oídos y que debe atenderse primordialmente a su interés superior. O sea, no le dejó designar por sí. Ustedes no tienen capacidad para contratar, por lo tanto no pueden nombrar un abogado por sí, le ordena al juez que se los designe. Y el año pasado hubo esta Defensoría de Menores Incapaces lleva, creo que fue en queja a la Corte para pedir que le designe el abogado al niño. Yo creo que la Corte, la mayoría le rechaza por el 280, que no están del Código Procesal de la Nación, pero en un voto en disidencia de Maqueda y Rosati, ellos dicen que no están de acuerdo con eso y dice que se le debe designar abogado al niño por este fundamento, porque la manda relativa a la tutela preferente de las personas, las personas discapacitadas, son principios que tienen reconocimiento tanto en la Constitución como en instrumentos internacionales, ¿sí? Bien. Nuestra ley provincial, en el artículo 14, dice que si bien admite que la niña, niño y adolescente comparezcan en el proceso con patrocinio o representación, el juez o la jueza, previa vista del Ministerio Público de la Defensa, deberá ratificar o rechazar dicha intervención profesional mediante resolución que deberá adoptar luego de entrevistar a la persona y al profesional. A mí me parece, no sé qué opinarán los otros, pero esto, en función de lo que acabamos de ver, depende de la edad. Si la persona es adolescente, si la persona menor de edad adolescente, tiene derecho a comparecer por sí, y el juez para mí no tiene que hacer esto. Otra cosa, esto que está subrayado y que también hay que tener mucho cuidado en la práctica, es esto, ¿no? Esto sí, hay que tener mucho cuidado, hay que mirarlo, que el abogado o abogada que aparezca como del niño no pertenezca al mismo estudio jurídico de los abogados o abogadas de las partes adultas. O sea, que el abogado o la abogada del niño no pertenezca a la esfera de relación o de influencia de los progenitores. Eso sí hay que tener muchísimo cuidado, y me parece que hasta cuando
si nosotros, en los casos en que nosotros promovamos la designación de abogado o abogado del niño en un proceso, hay que dejar en claro esto, que el abogado que aparezca no tiene que tener ningún tipo de relación con los progenitores y no puede pertenecer ni siquiera al estudio jurídico de los abogados de las partes adultas. Esto sí, me parece que hay que tenerle particular cuidado en esto, porque si no, en realidad ese no va a ser un abogado del niño, sino que va a ser la sucursal o un prestanombre del abogado del padre. Y eso suele pasar. Oscar, de Dime. paso te hago una consulta, María Laura, si no me estás viendo. No, Como está redactado el artículo, no sé si, porque ya han aparecido, por ejemplo, más que nosotros en familia tenemos un montón de expedientes conexos, sí. el abogado directamente que representó a una de las partes, por ejemplo, en otro expediente. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que el abogado pertenece a una de las partes. ¿Vos considerás que el rechazo tendría que ser de pleno, o sea, sin traslado, sin nada? Y después el otro caso, porque como está redactado el artículo 14, pareciera que como que habría que hacer una sustanciación antes de rechazarlo, enviarlo al Ministerio Público o al defensor y después el juez, no sé, un traslado y pronunciarse. Está bien que esto es muy nuevo y todavía no está muy aceitado, pero no sé qué opinás. Sí, y qué sé yo, es muy como que de cada maestrito con su librito, pero a mí me parece a ver, me parece que la respuesta siempre puede estar, por eso yo quería hacer este repaso por las observaciones generales, que tal vez fue un plomo, pero porque para mí tiene, en definitiva, estas cosas al final, eh, tal vez, a ver, sustanciarlo, una secretaria, una antigua secretaria que teníamos acá, decía que un traslado no se le niega a nadie, pero No, pero... por ahí lo de sustanciarlo podría ser, pero al final, sea cuando fuere que te toque resolver, me parece que hay que, para eso sirve la convención y las observaciones generales, porque para ver cuál es el sentido último de la designación, del derecho del niño a contar con su abogado. O sea, si vos tenés en claro que ese abogado tiene que llevar al proceso la opinión propia del niño, a ver, primero, perdón, el derecho a ser oído o a la participación es un derecho personalísimo, subjetivo del niño, ¿sí? En el cual, en virtud del cual él pueda expresar su propio punto de vista, su opinión, y no la opinión mediatizada de un adulto o de ningún otro, sino su propia opinión, su propio sentir, y que en ese mismo contexto a eso sirve la designación del abogado del niño, para representar los propios intereses del niño. Entonces puede ser que le corramos un traslado, puede ser que a mí no me pasó así, pero bueno, que se sustancie, que se oiga al niño, todo puede ocurrir, pero en definitiva, al momento de resolverlo, me parece que hay que tener en cuenta, de último va a haber que hablar con el pibe, con la piba. Yo creo que, no sé si lo rechazaría de plano, no me pasó así, me parece que habría que sustanciarlo porque puede ocurrir, qué sé yo, no se me ocurrió, ahora vos me lo planteas, probablemente yo cumpliría el procedimiento de la norma, ¿sí? Cumpliría porque en ese caso sí, pero o al menos advertiría, seguro sí creo que hay que citar al niño y escucharlo. Por supuesto que, a ver, todo depende, a ver, me parece, no sé cómo lo ven las colegas de familia de Rosario, pero por ahí es difícil para nosotros establecer a veces criterios generales porque justamente como el interés superior del niño se juega en el caso concreto, conforme un niño concreto, habrá que ver de qué pibe estamos hablando, porque una cosa es que sea un chico de 17 años y otra cosa es que sea un pibe de 5. Me parece, pero bueno, para responder a la pregunta, yo creo que tal vez sí, me parece que valdría sustanciarlo y tratar para llegar al convencimiento de cuál es qué es lo que el pibe quiere hacer, o la piba quiere hacer. No sé si respondí. Sí, sí, gracias. No sé si te puedo dar una respuesta cierta, porque me tendría que ver, pero me parece que sí, que se podría sustanciar y tal vez hacer una audiencia, bueno, y ver, Sí, cada entrevistar. caso es distinto. Hay niños, adolescentes que han aparecido con el abogado, abogada, papá o mamá de amigos del colegio, entonces ahí la verdad que, es más, viene la abogada y te dice,
me dio pena, el nene viene a casa, plantea todos sus problemas, yo me ofrecí y lo acompañó, y bueno, eso está bueno. Pero hay otros que vienen ya directamente, aparecen en el juicio escrito, entonces vos es como que no ves atrás mucho que hay, Y, salvo que ya detectes que corresponde, que pertenece a una de las partes, pero por eso te es, digo que al final siempre hay que, si terminamos citándolo, o corriendo alguna vista al defensor, porque sí, hay que escucharlos porque no podés, si bien no está bueno traerlos tantas veces al proceso, convengamos que apareció solo y si aparece es porque tiene un interés en estar presente. y es muy delicado. A ver, qué sé yo creo que son de las cosas que más, incluso a veces, por más que uno tenga que siempre hacer un abordaje profesional y qué sé yo, pero que más angustia genera o incluso incertidumbre genera al momento de resolver, porque, qué sé yo no sé, vemos que hacen cada cosa con los pibes en los juicios, hay una ceguera por parte de los progenitores a veces que, bueno, o están enseguecidos por el odio, lo que fuere, y usan al pibe o como trofeo o usan como campo de batalla la cabeza del pibe, qué sé yo. No sé, siempre son situaciones que generan incertidumbre y que a veces tal vez se duda, no sé, yo muchas veces dudo y por eso tal vez cuando se duda tal vez haya que abrir el juego y compartir y ver qué opinen varios, ¿no? Bien. Perdona, Perdón, Oscar. Marcela quiere hablar también y no ¿Quién? sé si la ves. ¿Quién? Hola, Oscar. Buenas tardes a todos. Marcela Oscar, Beatriz. ¿qué tal? Tanto tiempo. No, se me ocurrió recién escuchando a María Laura aportar esto, ¿no? Acotar esto. No hay ahí también una cuestión, por lo menos una pauta de orientación, digamos, si aparece claramente la contradicción de interés con los progenitores, porque hay diferentes situaciones, ¿no? Pero ahí sería un claro tema donde me parece a mí que el rechazo es plenamente directo, como en lo que comentaba María Laura. Si habría ya directamente desde su postulación misma una contradicción de interés, ¿me explico? Sí, O claro, sea, no sé si donde el vos te niño acordás. contradicción por lo menos manifiesta. Sí, a nosotros, ¿te acordás que más se nos pasó en el juzgado? No sé, yo no sé si vos ya todavía secretario era asesora de menores ya, cuando pasó lo que ya sabemos que pasó hace unos años atrás, en aquel expediente tan angustioso para los pibes, donde apareció una abogada del niño propuesta justamente por quien no debía ser propuesta, ¿no? Y ahí yo lo resolví de plano porque era ostensible a mi modo de verla en ese momento. Lo rechacé in limine bueno, por esa cuestión por esto que puedo decir, porque era ostensible el conflicto de interés. Pero bueno, ahora ya con los fallos que van a venir, algo de esto podemos atisbar, o por lo menos ver cómo se ha resuelto en otros lugares. ¿En qué tipo de casos procede la designación? Ese otro tema de debate, ¿no? Si aún aquellos, como por ejemplo vamos a ver como Misraji, que son amplios en cuanto a la edad, te dice que tampoco proceden todo tipo de casos, pero bueno, como criterio, ¿en qué casos? Primero, pareciera ser cuando el niño exprese su deseo de contar con esa asistencia, pareciera que ahí como que no hay chance, hay que pensar seriamente en designarlo. Cuando lo pide expresamente, habrá que por sí evaluar qué edad tiene, en fin, todas estas cuestiones relacionadas con la autonomía progresiva, pero es un supuesto donde habría que designar. Cuando se perciba que el niño es manipulado en situaciones de alto conflicto parental, estos son los casos los que nosotros más lo hemos, por lo menos en mi juzgado, en este tipo de situaciones de alto conflicto parental, de regímenes de comunicación o de cuidado personal, hemos designado abogado del niño. De hecho, proveí un traslado al abogado del niño, a una abogada del niño, en un expediente. Cuando el proceso vaya a producir cambio importante en la vida del niño y adolescente, cuando piden, no sé, un cambio de centro de vida, un traslado que se va a ir a vivir a otro lado, hay fallos respecto en restitución internacional que Andrea y Valeria tanto han escrito,
Cuando la niña, niño o adolescente está en peligro o riesgo severo, y esto es ante intervenciones coactivas del Estado sobre la vida de las niñas, niños y adolescentes, que en nuestro caso se relaciona específicamente con una intervención obligada, que después la vamos a ver, que está, creo, en el artículo 13 o 14 de la ley de la 13923. Las intervenciones para nosotros de la Dirección Provincial de Niñez o de la Secretaría de Niñez. Misraji dice esto, de nuevo en el libro de responsabilidad parental: no se considera indispensable que se designe existencia de letrada propia en todo juicio que involucre a niños y adolescentes, ¿sí? Hay situaciones en las que por ahí no amerita o se considera que la niña o niño está adecuadamente representado por su progenitor, por ejemplo. Ahora vamos a ver en casos que no son de familia, ¿sí? En nuestra ley provincial dispone que la designación obligada es, y si bien la enumeración dice que no es taxativa, en los procedimientos administrativos de la medida de protección excepcional, en los procedimientos donde el niño fue víctima de delitos sexuales, y en los procesos judiciales o en los asuntos de violencia familiar, digamos, de género, ¿sí? Medidas, procedimientos administrativos, niño víctima de delitos sexuales. No sé si esto, por ejemplo, alcanzará a la privación de la responsabilidad parental por esa razón, podría ser, y en los casos de violencia. Después, en este fallo, esto es esto es de la, no sé si se ve el título acá arriba, me parece que es de una Cámara de La Plata. Yo no veo, si alguien me puede decir, a ver si puedo correr esto. Ahí está. No, esto es de la Corte Nacional. Perdón, sí. De la Corte Nacional. Dice que aun cuando se admitiera, a la luz de lo dispuesto del artículo 27, debió garantizarse el patrocinio legal de la joven madre de las constancias. Sí, ya sé, ya me acordé. De la constancia de la causa y el modo en que se fueron desarrollando los acontecimientos, no surge una palmaria indefensión de la entonces menor de edad y una vulneración de derechos que justifique retrotraer el proceso con las consecuencias indicadas, o sea, que hayan pedido la nulidad de lo actuado por falta de designación. Es decir, que el adolescente no ha estado librado de su suerte, sino que ha recibido contención y acompañamiento en su decisión antes y después del alumbramiento. En este caso, la Corte dice, o sea, se confió dice que sin que sea que no era posible presumir que el asesor de menor y la jueza no le hubieran señalado la distinta oportunidad que tomaron contacto personal con ella, las consecuencias que se derivaban. La Corte dijo eso. A ver, pasó. Ahí está. Y ahora vienen un par de presidentes de la Corte nuestra de Santa Fe. Este es un caso de 2015 en el que, en un proceso penal, ¿sí?, se quiso que aparezca una abogada de la niña, ¿sí? Y entonces el abogado defensor del imputado cuestionó la presencia de la designación de abogada de la niña, y la Corte dijo ahí que no se advierte que la actuación de la abogada de la niña, no se advierte de qué manera esa intervención lo puede perjudicar al imputado en el proceso penal. Y me parece que está bien, tiene razón. O sea, ¿en qué puede perjudicar a la defensa del imputado que aparezca una abogada de la niña víctima? Después habría que ver en qué forma, ya ahí se me escapa, porque cómo se introduce esto en el proceso penal, si hay alguien de penal, si será por la vía de la querella, no sé cómo se introducirá, pero la voz de la niña está asegurada y la Corte la aseguró. En cambio, en esto era una cuestión creo que de delito de usurpación, un tema de desalojo, porque dice que se ve que acá la que quería designar abogada de la niña era la imputada o la demandada, la madre, dice, y la Corte dijo que esas alegaciones en cuanto a la falta de participación especializada del abogado del niño no logran configurar un supuesto que por su magnitud y circunstancia de hecho pueda representar un gravamen de tardía, insuficiente y posible reparación ulterior. O sea, no le abrió el recurso extraordinario por esto. Así, porque dice, porque a su vez, dentro en el proceso intervinieron otras áreas del Estado,
que es, por ejemplo, él como hace, yo veo que hace, o de charlarlo con él, como hace Diógenes Droveta, el juez de circuito de acá, cuando tiene desalojos que involucran a niños, y bueno, y hace, bueno, Marcela Perón, que a veces participa de esos procesos, así que podrá explicar mejor, pero Diógenes cita a la municipalidad, cita a otros actores de la dirección de niñez para buscar algún tipo de resguardo de las niñas, niños, adolescentes perjudicados por el desalojo, ¿sí? Por lo que él me ha dicho, no ha designado abogado del niño, sino que lo maneja así. Este sí, no veo de quién es, si es de la Cámara de La Plata o de Azul. Mire la diferenciación que hace. Es decir, si la persona menor de edad quiere comparecer al proceso, se trata de un adolescente del Código Civil, ¿sí? Con base en el 677 se considera que tiene presunción legal, que se presume que tiene capacidad para ejercer por sí los actos procesales, y el que diga que no, el que lo cuestione, sea un incidente, pero el que plantee que el adolescente no tiene capacidad, no tiene autonomía progresiva, lo tiene que plantear, ¿sí? En cambio, si la persona se trata de niños menores de 13 años, para demostrar esta capacidad procesal deberá, al revés, se presume que no tiene capacidad y hay que hacer un incidente para demostrar que sí tiene capacidad. Esto por ahí se relaciona con lo que preguntó María Laura hace un rato. Dependerá, que es una salida posible, no sé si es la mejor, pero una salida posible. Presumirla en el caso del adolescente, no presumirla en el que no cumplió 13 años. En cada caso hay que incidentarlo, según este fallo. Un fallo de Necochea, dice que en el proceso, dice que el proceso tiene que tener un grado de complejidad tal que advierta al juez sobre la necesidad de designar al niño y adolescente asistente de letrada ante la sospecha que juegan intereses contrapuestos. Entonces, otra de las cosas a evaluar es la complejidad del proceso. En este mismo proceso, la Cámara de Necochea no hizo lugar a la designación de abogado del niño porque dijo, por un lado, porque el niño no tiene grado de madurez suficiente. O sea, era un juicio de desalojo, que no de familia. Entonces, que el proceso tramitó entre los legitimados, que son las partes del contrato, y que a su vez se dice, esto no se advierte que la acción incumbe al niño de modo directo, ¿sí? Y no se vislumbra un interés autónomo personal, como que con la defensa que hizo la madre del niño en el proceso, el derecho del niño estaba suficientemente resguardado, que no había, más allá que, o sea, juntó las dos cosas, no tiene edad ni grado de madurez suficiente, creo que este pibe tenía 6 años, y a su vez, por el tipo de proceso, no lo ameritaba tampoco por el tipo de proceso, porque con la defensa de la madre estaba debidamente resguardado la defensa de los derechos del niño. La Cámara de Necochea sostuvo esto. También esto en otro juicio de desalojo, pero en Neuquén, lo mismo, más o menos en el mismo sentido. Es decir, en esta tenía 6 años. Por un lado, la niña no tiene capacidad para designar un abogado por la edad, y a su vez los intereses de ella se advierten adecuadamente defendidos por su progenitora, ¿sí? Porque dice que la madre no permaneció inactiva en el proceso, sino que se defendió adecuadamente. Y a su vez se dio intervención del Ministerio Público en los términos del artículo 103, con lo cual eso resguarda debidamente la representación del niño. O sea que hasta acá venimos con que muchos no lo han designado. En la próxima pregunta, ¿quién designa? Ya algo que estuvimos viendo, si el propio niño, niña, adolescente, el juez, o los progenitores de representantes legales. Bueno, nuestra ley provincial dice, la autoridad judicial o administrativa designará los abogados del niño, niña, adolescente proveniente de una terna. Pareciera ser que ahí nos ordena nombrarlo pedir la terna al colegio de abogados. Nosotros de hecho lo hacemos así, le pedimos la terna al colegio de abogados, el colegio de abogados manda la terna y sorteamos. Pero bueno, eso siempre y cuando no aparezca, por ejemplo, el adolescente con el abogado de confianza, en cuyo caso se aplicarán esos criterios. Las veces que nos ha tocado,
el abogado del adolescente y su asistente de letrado era, salvo aquella vez de hace 3 años, era un abogado independiente. La persona menor de edad era mayor de 13 años, 15, 16 o 17, entonces no había duda que su elección había sido voluntaria, lo admitimos sin mucho más. Pero si no, si se trata de niños más pequeños y la designación y ordena el juez que se designara abogado a las niñas, niños y adolescentes que involucraron en el proceso, se pide esto, oficiamos y pedimos al Colegio de Abogados la terna. Y el 14 habla del comparendo directo, que creo que ya lo habíamos visto antes, que es a lo que se refería María Laura. ¿Sí? En un caso que se resolvió en Mendoza, en diciembre de 2015, la Corte de Mendoza, aquí lo que ocurría era que también de esto hablamos hace un rato, que había una incompatibilidad. El problema era no la capacidad de la niña para designar una abogada, no estaba en juego eso, sino que la abogada designada se encuentra ética y profesionalmente impedida de asistirla, por cuanto intervino en el proceso, en representación, se ve que del señor JG debe haber sido, claro, el acusado de abuso sexual, ¿sí? Independientemente del resultado de dichas acusaciones, hay un interés incompatible con el de la niña, sea que esa denuncia haya sido, lo independice del resultado de las denuncias, pero la abogada del imputado, o que fue abogada del imputado, no podía representar a la niña en el mismo proceso, a la niña víctima en el mismo proceso. Después hay un dictamen de Abramovich, donde dice, donde se refiere también a esta cuestión: si la facultad del juez de realizar las designaciones subsidiarias cuando, habiendo analizado las circunstancias, las condiciones particulares del caso, estime que el adolescente carece de autonomía y madurez suficiente para hacer un nombramiento por sí mismo. ¿Sí? Y en el caso sugirió el rechazo de la designación porque verificó una identificación extrema entre el niño y el padre. ¿Sí? Tampoco son las cuestiones que hay que tener cuidado, ¿no? Estas cuestiones es donde tenemos que poner el ojo, en el caso concreto. Ver esto, si por ahí pasa esta cosa de la identificación por estas cuestiones de las lealtades entre el niño y, por ejemplo, su progenitor conviviente. ¿Sí? Mizrahi, los que estamos en familia sabemos, él es muy partidario del tema del síndrome de alienación parental, que si bien yo no estoy de acuerdo con eso, el Colegio de Psicólogos no lo recomienda, no podemos, hasta donde yo sé, el Colegio de Psicólogos le prohibió a los psicólogos que en sus dictámenes o pericias hagan referencia al SAP, a este síndrome. Hay situaciones que son complicadas, donde puede aparecer una situación. No me gusta lo del síndrome porque tiene otras connotaciones, y tuvo otras consecuencias en su momento. Pero hay situaciones difíciles donde se advierte esta cosa simbiótica entre el niño y el progenitor, por ejemplo, el conviviente. Y ahí hay que tener, es difícil desarmar eso. La misma cosa. Es decir, acá en este caso se hace hincapié, la Cámara Nacional Criminal hace hincapié en esto, que el profesional que se designe tiene que ser una persona ajena a la órbita de influencia de alguno de los progenitores. Eso sí tenemos que tener mucho cuidado en cualquier caso que nos toque. Por eso, esto se relaciona con esta previsión de la ley nuestra, que el abogado no puede pertenecer al mismo estudio jurídico que los abogados de las partes adultas, y eso hay que tener mucho cuidado con esta cuestión. A veces pasa también que, porque no sé, por ahí en Villa, en ciudad más chica, hay estudios no tan estructurados y uno sabe que fulanito, a veces pasa, que fulanito trabaja con menganito pero no comparte el estudio jurídico. ¿Sí? Pero bueno, ahí son situaciones delicadas. Ese abogado que formalmente es independiente, los hechos no lo es. Bueno, es muy de la situación del caso y ver cómo se garantiza que el abogado que representa al niño, o la abogada que represente al niño, no tenga influencia de los adultos. Bien, y en cuanto a las aptitudes del abogado, está esto de la capacitación específica, ¿no? En la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y el artículo 7 de la ley nuestra define la capacitación específica
como los cursos que se dicten sobre la temática, cuyo contenido deberán estar basados, esos cursos que, bueno, que hay. Y la función, el rol del abogado en el proceso, y de nuevo la ley nuestra, es asistir, patrocinar y en su caso representar al niño y niña adolescente en los supuestos en que sea requerido. La función es de ser abogado de parte. Bien. ¿Quién paga? Otro tema. ¿Quién le paga? FAMA dice lo que dice acá. Después hay un artículo acá de Kielmanovich que refiere a que cuando el niño no tiene que pagar, se debe hacer cargo del Estado. Yo creo que es un tema complicado. Yo suelo poner que los honorarios del abogado, cuando ordeno la designación, que los honorarios del abogado del niño integrarán las costas del proceso, y que por lo tanto lo pagará el que eventualmente termine cargado en costas. La ley nuestra, esto es otro tema discutible. Yo creo que esto es lo que me parece que en la experiencia es lo que termina, no sé si fulminando o conspira contra la efectividad de la figura del abogado del niño, porque no podemos, o sea, la ley por un lado le impone una capacitación y una renovación de la inscripción creo que todos los años, una capacitación permanente, o sea, le impone un alto nivel de exigencia y no está, y no tiene tanta garantía de cobro, y es un tema, o sea, a ver, ¿por qué? Porque uno dice, bueno, representar al niño, el abogado tiene que tener un alto grado de empatía, de solidaridad, de sensibilidad, está bien, pero sigue siendo un trabajo. Y bueno, y yo conozco casos donde en general no cobran, y entonces es difícil sostener el abogado del niño en el tiempo. Por eso habría que ver si, como dice el decreto 415 del 06, que es el reglamentario de la ley 26061, que convocó a las provincias de la Ciudad de Buenos Aires a adoptar las medidas necesarias para garantizar la existencia de servicios jurídicos gratuitos. Para eso, pudiendo recurrir a abogados que sean agentes públicos o a convenio con las organizaciones no gubernamentales, colegios de abogados, universidades, es decir, buscar abogados que pertenezcan a algún cuerpo estable del Estado, por ejemplo, y que para que cumplan la función de abogado del niño, porque si no, ahí en la ley nuestra dice esto, que los honorarios del niño serán a cargo de quien resulte condenado en costa conforme a las disposiciones del Código, y para los casos de los abogados designados para la medida de protección excepcional, se los hace pagar al Estado provincial, ¿sí? Y eso tiene toda una complejidad después en el cobro, porque hay que hacer el reclamo administrativo, tienen que meterlo en el presupuesto del año, si no tienen que esperar el año siguiente, o sea, se presenta dificultad en el cobro, y yo creo que este es un tema que habría que resolver. Me parece que esto es el tema complicado, pero bueno, nosotros resolvemos que los honorarios del abogado del niño lo pagará el condenado en costa, ¿sí? Hay quien, por ejemplo, FAMA ella sostiene que tiene que soportarlo sí o sí siempre por parte de iguales a ambos progenitores para evitar esto de las influencias indebidas, ¿sí? Y para que haya, digamos, equidistancia de los dos, si los dos le van a pagar, bueno, pero igual no sé si eso garantiza del todo. En dos fallos de la provincia de Buenos Aires, en un fallo civil y en un fallo penal, por aplicación de normativa propia de ellos, que es la ley de abogado del niño de ellos, y hay un reglamento del abogado del niño, en fin, los honorarios se fueron impuestos a cargo del Estado. En ambos casos, por aplicación de esa normativa específica de ellos. Con lo cual, insisto, genera cierto, yo no sé si hay un canal, si el Estado tendrá, no lo sé, desconozco sinceramente, si el Estado nuestro tendrá una partida para pagar un honorario de abogado del niño, cómo será, porque si no, las veces que a mí me ha tocado cobrarle un horario de la municipalidad, por ejemplo, había que pedirlo, se tenía que entrar en el presupuesto, pasaba el año siguiente, bueno, en fin, me parece que genera ciertas dificultades prácticas de cobro. Bien, ya falta poco, prometo. Esto, la diferencia entre el abogado del niño, el tutor especial y el Ministerio Público, ¿sí? Esto obviamente es una tabla que inserté acá, pero es como para esquematizar.
el abogado del niño presta una asistencia técnica, patrocina al niño y adolescente, ¿sí? El tutor especial es un representante específico y principal del mismo sujeto, y el Ministerio Público cumple un rol complementario de asistencia y control de legalidad. Lo que tienen en común el tutor especial y el Ministerio Público, que cada uno en su función, el tutor especial como representante y el Ministerio Público en su ejercicio de rol de control, ellos vuelcan al proceso una mirada adulta, ¿sí? Una mirada de adulto. En cambio, el abogado del niño tiene que volcar el proceso la mirada del niño, volcar el punto específico del niño. El tutor especial, decir cuál es desde su leal saber y entender, lo que mejor satisface el interés superior, aunque eso difiera de la opinión del niño. Y lo mismo el Ministerio Público, ¿sí? Es una mirada que vuelca el proceso, una mirada adulta, estatal, sobre el interés superior del niño. En cuanto a la designación, la del abogado del niño se basa en lo que venimos hablando de la capacidad progresiva, en todas las cuestiones que ya hemos analizado antes. La del niño, la del tutor especial, en los supuestos que prevé el artículo 109 del Código Civil, para suplir una incapacidad, y la intervención del Ministerio Público cuando corresponde conforme al artículo 103 del Código, ¿sí? Y esa intervención, cuando corresponde, es obligatoria, tanto que si no queda una nulidad relativa, porque depende de el que la puede plantear el propio Ministerio Público. Pero esa intervención, sea principal o complementaria, conforme al artículo 103, corresponde en los supuestos que prevé la norma. Después, algo de esto en este fallo de la Cámara de la Plata se hace cargo de esta diferencia, ¿no? Si los niños no han alcanzado la edad o grado de madurez suficiente para actuar en el proceso, toda vez que existe un conflicto de interés, deberá designarse un tutor especial, un tutor ad litem, que representa los intereses particulares del niño. Y hace la diferencia con el abogado del niño, que defiende el interés del niño de acuerdo con su leal saber entender desde la mirada adulta, el tutor especial, ¿no? A diferencia del abogado del niño, ¿sí? El abogado del niño representa la opinión del niño, según el punto de vista del niño, el tutor especial, desde su leal saber entender, pero con una mirada de adulto. El abogado del niño tiene que volcar la mirada del niño en el proceso. La mirada del niño en el proceso, cómo él vivencia, cómo lo está viviendo, cómo le gustaría que fuera, qué siente, cómo se siente, en fin, la mirada del niño. Y estos son, a ver si ya son, estos son casos, esto es la materia que se han planteado. Estos son casos, miren, estos son tres supuestos distintos. Acá, por ejemplo, se designó tutor ad litem a un defensor como tutor público, porque dice que si el niño no tenía para pagar los honorarios, los sistemas gratuitos del Estado le tienen que proveer esa asistencia. Bueno, hay una salida. En otro precedente, si bien considero que no correspondía designar abogado a la niña porque no tenía edad y grado de madurez suficiente, no implica desconocer, por eso, a fin de resguardar el interés superior del niño, se le designó tutor ad litem sin perjuicio de la intervención del Ministerio Público. No abogado del niño, tutor ad litem, sin desplazar a los progenitores en el resto de los aspectos de su vida. Y en otro proceso se designó, en este otro, en el último, en el 3, el que está en azul, se designó, miren, esto es otra cosa que es común, o sea, ante la alta conflictividad de los padres, por lo cual el tutor, no se podía elegir un tutor especial entre los parientes porque con la conflictiva parental y entre parientes era muy alta, se le designa un abogado especializado en temática familiar que a la vez actúe como tutor ad litem. Esta es otra salida. Me da la sensación como que se confunden figuras, pero bueno, puede ser una salida, hay que ver. Me parece que el abogado del niño es una cosa y el tutor ad litem es otra, pero bueno, puede ser, ante esta situación, habría que ver cómo fue el caso, ¿no? Exactamente, evidentemente, debe haber sido un lío muy grande, y entonces lo resolvieron así, y bueno, está bien. Si funciona, sirve. Las materias que se han planteado, de los que yo encontré, insisto, probablemente ahí es lo que se me escapó, pero en daño y perjuicio, estos dos. No se dio intervención del Ministerio Público,
Entonces planteó la nulidad del proceso, la Cámara hizo lugar a la nulidad y ordenó designar abogado del niño para que tome intervención a favor de sus derechos. Esto fue de febrero del año pasado. Y la de azul consideró en este fallo que el adolescente contó con la asistencia letrada independiente de su progenitora, por lo que su decisión de no apelar la sentencia fue consciente y deliberada. ¿Sí? Así que se ve que ahí en este caso tuvo, y consideró que lo que se cuestionó que ella no había apelado, y creo que tampoco el Ministerio Público. Entonces la Cámara decidió esto: si el adolescente tuvo patrocinio jurídico, su decisión de no apelar debe respetarse. Y este caso que dice, el de amparo, fue el que les dije hace un rato, el amparo de la defensora número 6 de Buenos Aires, que la Corte no le hizo lugar y tuvo ese voto en disidencia de Rosati y de, no me acuerdo quién es el otro, si era Maqueda, creo. Bien. Y estos dos, y ya termino, son los dos últimos. Estos dos últimos, se trata, lo hablaba esta mañana con Marcela en el juzgado, dos casos en que se designó abogado del niño, pero no durante el proceso, sino para la etapa de cumplimiento de la sentencia. En el primero fue de Mendoza, que está en Infojust. En este caso, dice, la Corte lamenta que no se le haya puesto abogado del niño antes, no se le haya designado antes, para la mejor defensa de sus derechos, pero dice, esta omisión no impide que la designación se haga luego de la sentencia, para que proteja sus derechos, concretamente tener contacto con el padre, que no sea obstaculizado por el proceder de los adultos cercanos al menor. Dicho nombramiento deberá ser hecho en la primera instancia, o sea, no lo hace la Corte, ordena que lo haga el juez de primera instancia, y a su vez se le requiere al abogado que informe periódicamente sobre el cumplimiento efectivo, es decir, cumplimiento efectivo de la sentencia, ¿sí? En cuanto al régimen de cuidado. Y el último, ya termino, es de la Corte Suprema de Chaco. Este era un caso también, se designa un abogado para el cumplimiento de la sentencia. La situación fáctica de esto es un caso que el pibe tiene una patología, un síndrome muy complejo y muy raro, no me acuerdo cómo se llama, pero que se trata con un medicamento que lo hacen solamente en Suecia, en un laboratorio sueco. Entonces, por eso un proceso contra el profe Chaco, contra el Ministerio de Salud, pues yo le puse y otro, porque los demandados son muchos, por el profe y el Ministerio de Salud de Chaco, y creo que la provincia, bueno, en fin, porque a veces el pibe no tenía acceso al medicamento porque se demoraba, no se hacían las licitaciones, se demoraban. Entonces, bueno, por un lado le ordena hacer las licitaciones en tiempo y forma para que nunca le falte el medicamento, y a su vez había que hacer otra serie de trámites para tratar la patología en el Garrahan, y entonces había demora de índole administrativa, un poco a veces por culpa del profe del Estado y otras veces por responsabilidad de los padres que no eran diligentes en gestionar. Entonces, le impone al abogado del niño que se ocupe de gestionar las dos cosas, las dos cuestiones administrativas, digamos, la administrativa estatal y la administrativa respecto de asegurarle el tratamiento en el Garrahan. También dice que el nombramiento será realizado en primera instancia y que el abogado deberá informar periódicamente respecto del incumplimiento efectivo. Bueno, ya está. Esto es lo que preparé. El Power se lo mandé a Marcelo antes de que empecemos. Lamento si fui pesado y bueno, no sé si quieren que discutamos alguna cosa. Oscar, yo tengo algunas dudas. Lo hablo yo desde... También. Yo también. Sí, varias, pero lo hablo más no desde el ámbito de ustedes, familia, que lo manejan muy bien, sino desde el ámbito de Distrito Civil y Comercial, que esto lo tenemos totalmente alejado, ¿no? No, verdaderamente es como que nos parece un poco, totalmente desconocido, ¿sí? Lo vamos a decir de esa manera. Siempre que un niño, hay dos preguntas, o sea, más que tienen que ver de índole procesal. El niño mayor de 13 años, ¿sí? El adolescente, el que puede nombrar su abogado, ¿sí? Para intervenir en un proceso, ¿siempre lo hace voluntariamente o el juez puede advertir en una causa
que hay conflictos de intereses y él nombrarle un abogado. ¿Cómo Y es puede eso? pasar, y puede pasar de las dos maneras, De las dos maneras. porque, y sí, Bien. y sí, porque puede ocurrir mira, justamente el otro día hablábamos con Griselda, no estaba todavía, pero hablábamos con Griselda porque en una sucesión, Sí, hoy en día eso, las sucesiones y las venias también. sí, Los pero bienes y perjuicios. sí, Ujú. no, porque aparte acá había que tramitar un juicio de Sí, filiación post-mortem, sí, que el abogado no lo quería hacer. claro, Porque no lo quería hacer, que eso, y bueno, ¿y cómo lo va a incorporar como heredero? Bueno, entonces dice que no lo declaren de al chico, pues che, hijo. claro. El tipo murió cuando la señora estaba embarazada, una filiación presumida por la ley, porque una filiación matrimonial, o sea, ¿cómo lo va a Ujú. excluir de la sucesión? Porque el abogado no quiere hacer ni siquiera el ADN, o sea, o no quiere hacer juicio de... Bueno. Entonces, yo creo que se puede plantear, claro, yo entiendo, a ver, cuando estaba Mauro acá en Villa, Mauro Bonato, y a veces cuando hablamos por teléfono, Mauro, viste, él se, se- se espantaba con las cosas que hacíamos nosotros en familia, eh, pero me parece que sí, que si se advierte, a ver, insisto en esto, dada la complejidad del asunto, dada alto nivel de conflictividad, o dado que el juez o el juez advierta derechamente que lo están queriendo perjudicar al niño, yo creo que tiene que proceder. Por Ujú. lo menos, me parece que advertido que sea, le tiene que correr una vista al Ministerio Público. No, al Ministerio Público eso es indiscutido que le corremos vista al Ministerio Pero, y al ahí, bueno, Ministerio. ya ahí, acá, por ejemplo, yo sé, porque aparte yo sé que los jueces la padecen, o sea, cuando le corren Sí, vista a Marcela, Beatriz Peronja, Marcela, ella actúa y le baja todos los tratados y le baja el interés superior del niño y se pone pesada. Y yo sé que les causa un dolor de cabeza a los jueces civiles, yo lo sé, sí. porque yo entiendo que lo saca, porque ahí hay una cosa que, mira, justo esta mañana estaba hablando con Marcela por esto. A ver, el tema es que cuando se ven, por ahí nosotros los de familia lo tenemos más, a nosotros nos Complicado. resulta, sí, más amigable estas cuestiones, porque nosotros, las reglas de procedimiento de familia, bueno, ahí la veo que está Alicia, nosotros tenemos el impulso de oficio metido en el Código Civil, ¿sí? Ujú. Por ahí antes lo teníamos ya en la Ley de Salud Mental de la provincia, creo que el artículo 19, o sea, nosotros tenemos esta cosa del impulso oficioso, pero el tema es que cuando en el proceso resultan involucrados personas vulnerables, niños y adolescentes, personas con un problema de salud mental, mujeres víctimas de violencia de género, que te puede pasar, personas con problemas de salud mental, eh, en, en, protección del vulnerable, te nacen facultades de proceder de oficio. Ujú. Lo que ocurre es que yo entiendo que en un proceso de, no sé, patrimonial puro y duro, un daño y perjuicio, un juicio, no sé, nosotros los tenemos por ahí en las compensaciones económicas, ¿no? La Sí, compensación económica es por ahí un proceso patrimonial puro y duro, donde el Código Civil expresamente las deja fuera del impulso de oficio, a las cuestiones patrimoniales entre personas adultas y capaces. Claro, pero ahora, como la compensación económica es una figura con fuerte contenido de género, entonces ahí se puede complicar. Pero yo creo que advertido que sea, por lo menos, a ver, el juez no puede permanecer impasible, no puede permanecer impasible si hay un niño con un derecho vulnerado. O sea, por lo menos o sea, la vista del Ministerio Público, y si por ahí ustedes ven que aún así no alcanza, porque nosotros acá la tenemos a Marcela Peronja, que se pone los pibes al hombro, pero si no, hay que pensar en la designación de un abogado niño. Lo que ocurre es que yo entiendo que te altera el proceso, ujú, o sea, te altera la marcha del proceso, yo entiendo eso. ujú. Pero el asunto es que la cuestión de la constitucionalización del derecho, que nos atraviesa a todos, y también tiene que... Por eso te decía, fíjate que en la observación general 14 te dice que el interés superior del niño significa tres cosas. Una de Sí, ellas es una norma de procedimiento. ujú, Una es, no, por lo tanto, es un derecho sustantivo del niño, por una obligación correlativa del Estado que le da al niño el derecho a reclamar su efectividad en un proceso. Pero a ujú. su vez te dice que es una norma de procedimiento. Sí, Ojo con eso, ¿eh? Por eso yo quería, por ahí fue un volante, pero yo quería traerlo de las observaciones generales, porque me parece que abren
y cuando lo relaciono también con lo que plantea María Laura hace un rato, esto de qué procedimiento le damos. Bueno, tiene que ser un procedimiento en el cual uno garantice el derecho a la participación y en el cual termine respetando el interés superior. Después vemos cuál será el caso concreto. Si hacemos una audiencia, si corremos un traslado, si hacemos un incidente, bueno, habrá que ver, ¿sí? Pero bueno, me parece que sí. Y después cuestiones, siempre es una cuestión netamente acá, ya me sale el rol de secretaria, ¿no? Siempre es con patrocinio letrado. No puede el menor otorgar un poder porque no tiene la capacidad para otorgar un poder. ¿Cómo lo manejan ustedes? En los casos que nosotros hemos tenido, se presenta con patrocinio letrado. Siempre Ahora, con yo no patrocinio. sé, y lo que pasa que, no sé, Alicia, vos cómo lo ves, pero... Claro, eso a ustedes que ya acá ¿viste? son especialistas Perdón. ustedes. Sí. Hola, ¿qué tal? estaba Hola. Silvina, ¿qué hace? Sí, ¿cómo te va? Yo pensaba un poco a partir de lo que estaba diciendo ahí María Eugenia, y con lo que charlabas vos de la edad de los 13 años, porque si antes a los 14 pensábamos que podía otorgar poder, ¿cómo no podríamos ahora pensarlo para los de los 13? Sin duda para el de 16 seguro. Así que Claro. no sé, para mí dependerá de cada situación también, en ese caso. Por eso yo refería, por eso hay que leer, a veces la tenemos que leer todos, lo de esta cosa de la resolución 65/2015 del Ministerio de Salud, ¿viste? Que se largaron a hacer una interpretación del artículo 26 y lo metieron en esa resolución, pero es lo hicieron, ahí estuvo Marisa Herrera, no sé si alguno de ustedes estuvo, chica, Eleonora Lam, Aida Kemelmacher, bueno, y ahí hay que ver, porque también que está relacionado con la cuestión de salud, pero, viste, si vos me decís, si ahí te dice que si un pibe, por lo que dice Silvina, si un pibe de 16 se lo considera adulto para las intervenciones sobre su propio cuerpo, y ¿cómo no va a poder reclamar una cuota alimentaria que tiene que ver en definitiva con el cuidado de su propio cuerpo? Porque eso se relaciona con su subsistencia. Sí, sí, y que está expresamente legitimado. Expresamente, Claro. claramente. El tema es que yo entiendo, porque chica, en serio, o sea, Alicia, para nosotros eso es más, estamos acostumbrados y lo vemos todos los días, pero Sí, por ahí... de hecho, cuando la designación del abogado del niño lo hacemos nosotros, que sorteamos de la lista, muchas veces, o sea, te diría, inclusive cuando se trata de niños muy chiquitos, el abogado actúa solo. Ni siquiera actúa patrocinando, actúa como ejerciendo una representación. Sí, señora. Ahí, ahí hay designación. Acá yo hablo cuando el menor quiere elegir su propio abogado. Y el abogado... Lo que pasa es que si vos evaluaste que tiene la suficiente capacidad autonomía, como para estar en el proceso, no sé por qué le negaríamos. No sé, o sea, está el temor que tenemos nosotros de que no sea capaz de dar instrucciones lo suficientemente claras a su abogado para que cuando lo esté representando no tergiverse. Pero ese miedo que tenemos no lo disipamos con el patrocinio letrado, porque también va a depender cómo le explica lo que le hace firmar, digamos. La redacción va a ser siempre de la mano del abogado. Lo mío iba más por si la otra parte puede interponer después una falta de personería porque otorgó un no, porque hay todo un proceso para aceptarlo al abogado. No, pero aparte, yo creo, si pasa eso, el abogado atrasa, porque en definitiva, sí, hoy como está por lo que decía Silvina, si tiene 16 años, para mí no hay chance, yo creo que no hay, yo entiendo los planteos de nulidad o lo que sea, pero si además siempre tiene que estar la intervención del Ministerio Público, tal vez en su faz complementaria por el 103 del Código Civil. Yo creo que salvado esas cuestiones, para mí no hay planteo de nulidad posible que pueda, salvo que vos me dijeras que hay por una nulidad propia de un acto jurídico, que vos me digas, no, a este chico lo engañaron, que es un vicio de la voluntad. Bueno, pero si no... Pero viste que hay una cosa que es muy interesante en todo esto del abogado del niño y del derecho del niño a ser escuchado, que es esto de que vos hablabas de participación. Si lo pensamos como el derecho de participación, hay 3 patas que hay que tener en cuenta. Uno, que pueda ser escuchado.
Otra, que lo que su opinión sea tenida en cuenta. Para que su opinión sea tenida en cuenta, tenemos que pensar que el niño tiene que saber de qué estamos hablando. Entonces también tenemos que pensar en el derecho de información. Y juntamente con eso también tenemos que pensar en la libertad de expresión. Por eso me gusta cuando vos mencionas el tema de participación, porque cuando hablamos de derecho de participación involucramos a todas estas cuestiones, que es mucho más, digamos, más importante que hablar solo del derecho a ser oído, porque ahí queda como más liviano plantearlo. Lo que quería también poner es que... Uy, se congeló. ¡Ay, se nos congeló! Quedaste ¡Qué congelada. suspenso! Silvina, si nos escuchás, podés apagar la cámara y ganás datos para Sí, poder hablar. sí. Ay, Ahí bueno, estoy, a ver No, si porque ahora se escucha. Sí, dale. sí. Bueno, me pongo esa foto que es más linda que como estoy. Tenemos un caso ahora en el juzgado, que no es mío, que resulta interesante, porque no sé si les ha llegado que hay toda una discusión, Oscar lo planteó por ahí, toda una discusión en cuanto a si puede un abogado del niño ser además, si se pueden juntar ambas funciones de tutor ad litem y abogado del niño. Tradicionalmente nosotros por costumbre para los niños más pequeños lo teníamos planteado, así un poco lo que decía un poquito Alicia hace un rato, pero se está presentando esa gran discusión. De hecho, hace un tiempito que se nos está planteando, entonces les quería dejar o preguntar a ver qué opinan con respecto a esto, ya que estamos hablando de esta cuestión. Mira, yo cuando lo vi en los fallos esos que puse acá en el Power, y qué sé yo, me parece que era como mezclar, me parece que se mezclan funciones, pero por eso hay que ver, en el caso ese de Paraná, evidentemente por lo que decía el fallo, el lío familiar era muy grande y no encontraban quién poner. Yo no sé por qué mezclaron la figura del tutor ad litem y el abogado del niño, hubieran puesto el abogado del niño, derecho viejo y ya está. Pero bueno, hay que ver, por eso, a ver, acá me parece que hay mucho de cada maestrito con su librito, hay mucho de la resistencia que genera, en definitiva, que el niño o el adolescente tiene que tener un representante adulto. Esta visión, digamos, de que es de la presunción de incapacidad, cuando ahora la cosa, la 31, el 31 es el artículo 31 del Código Civil, cuando la presunción debe ser la capacidad, ni te digo, o sea, con el chico de 13 años está cantado que hay que presumir la capacidad. Entonces me parece que ahí campea esto del temor de Eugenia, y que yo entiendo, o sea, los jueces civiles patrimoniales, esto les genera un escozor distinto que a nosotros. O sea, yo entiendo que nosotros tenemos un entrenamiento, el ojo entrenado distinto, y que el juez civil, acostumbrado a las reglas de la capacidad, porque nosotros aparte, a ver, no sé si me equivoco, pero nosotros tenemos metido, incluso por la cuestión de las cuestiones de las restricciones de capacidad, nosotros tenemos más en claro esto de como que la capacidad en sí es para las cuestiones patrimoniales, y en las cuestiones de derecho personalísimo nos manejamos con el criterio, con eso de la competencia, no de la competencia en el sentido procesal, sino de la competencia del caso Iri, que se relaciona con la autonomía progresiva, con la autonomía que tiene una persona para decidir sobre las cosas particulares de su vida. Pero por ahí el juez civil, que se maneja con cuestiones netamente patrimoniales, incorporar este criterio de la competencia, por ahí no le es tan fácil, y por ahí, yo me acuerdo siempre lo que decía Morelo, esta mañana también lo hablábamos con Marcela, que esto que dice Morelo, que el proceso de familia le puede aportar al proceso civil general esta cuestión de la humanización o de entender estas cosas. Pero bueno, hay que ver muy el caso concreto y pensar que, aparte los pibes, me parece, y yo creo que con las colegas de familia lo hemos hablado, a veces los pibes te sorprenden en los procesos, porque ellos tienen bastante en claro qué es lo que quieren para su vida, qué relación quieren tener con sus progenitores, y con quién quieren estar, qué tipo de comunicación quieren tener, y a veces los grandes se las hacemos difícil. Sí, muchas veces nos permiten sacar mejores resoluciones los chicos que los grandes, seguramente.
Sí. Sí, si uno entrena, porque hay que entrenar el oído para escuchar a los pibes, les pibes, y escuchar realmente lo que quieren decir, porque es muy importante, a veces te destraba las situaciones, ¿eh? Estamos, Sí. por ahí los adultos estamos muy encerrados en nuestro presunto saber, porque somos adultos, nosotros sabemos, nene, vos callate, y no es así, ¿eh? Es un error. Tal cual. Perdón, humildemente en lo práctico, ¿cómo haces en un escrito ser paternalista y no serlo? El tutor que te lo hace con una mirada de adulto y el abogado del niño que tiene que traducir sin su mirada, la de adulto, lo que el niño quiere. A lo mejor en el escrito el abogado del niño quiere, como me pasó una vez, yo quiero estar con mi papá porque tiene play, tiene perro y me deja comer chocolates. Y el tutor tendría que decir, no, la madre le hace hacer dieta porque era un niño obeso, le hace hacer tareas. Entonces, bueno, ahí se veía bien claro el deseo del niño, que tiene que ser expresado por el abogado del niño, distinto del asesor, Ministerio Público y del tutor especial. Ahí me acuerdo, perdóname, que lo que Sí. decía, lo que dice, me parece que en el artículo ese que está en una revista de Derecho Privado y Comunitario de Aida Kemelmacher, que ella dice, respetar el interés superior del niño no necesariamente implica hacer lo que el niño quiere. Ay, no. Pero queda en el juez eso, ese es el tema. Claro, Claro, el exactamente. abogado No en el del niño abogado. no tiene esa función paternalista. Y no, pero bueno, pasa que en definitiva, ¿viste? Esto es, como Pero y está dice bien. Marcelo José, la soledad del juez al momento de decidir. En definitiva, qué sé yo, sí, es difícil. Nadie dice que pasa. Es difícil. Otra cuestión procesal. Cuando ustedes designan a un abogado del niño, ¿sí? Y tienen que tener conocimiento o cursos idóneos para tal. Y lo hacen de la lista de abogados de presidencia de Cámara. No. No, del colegio de abogados, de abogados Del del colegio de niño abogados. que lleva el colegio de abogados. Claro, Claro. porque nosotros directamente cuando tenemos que designar a un abogado, vamos a la de presidencia de Cámara, y la de presidencia de Cámara Pero no, no, tiene para esa- abogados No, para abogado del No, niño. no, para abogado del niño hay una lista que siempre lleva el el colegio colegio. de abogados. Pasa que en Villa son 3 chicas abogadas del niño. Entonces, Ujú. cuando pedimos abogados que sean, por ahí usted tiene un montón, pero acá en Villa tenemos 3, o sea, son siempre. Acá en Rosario no hay tantos tampoco. Es chiquita, las ternas son chiquitas. Lo que ocurre que no sé cómo lo vuelvo ahora que me parece que la cuestión del cobro, no sé cuál es la experiencia de las chicas de Rosario, pero las que me han tocado en los procesos que nosotros hemos designado, generalmente te dicen que no terminan cobrando. Yo No sé cómo conozco les ha un ido. antecedente. Nosotros tenemos un planteo en el juzgado nuestro, no me acuerdo si lo tiene Pablo o Gustavo, no lo tengo yo. Y vi que hay un antecedente de Gabriela Topino que impuso, digamos, condenó en costa y incluyó en las costas y condenó en costa, me parece que al progenitor, y explicó por qué. Y bueno, no sé qué suerte habrá tenido después la abogada para cobrar esos honorarios, pero no hay, hasta ahora, recién ahora están empezando a haber planteos sobre honorarios. Veníamos hasta ahora con abogados que lo hacían pro bono. Claro, No, pero Claro. tampoco a puede veces ser eso. ni siquiera regulación te pedían. Claro, pero tampoco puede ser porque a ver, No, jerarquizar claro que no. los derechos del niño también implica jerarquizar el trabajo del profesional que Sí, lo seguro. que lo Pero te quiero representa, decir porque que si es no, un tema que recién ahora se está empezando a plantear, y yo pregunté en los juzgados y el único antecedente que encontré fue el de Gaby Topino. pero vos imaginate, Nosotros no, por hace eso. un tiempo largo, no te puedo decir cuánto, pero sacamos una regulación, me acuerdo, de un abogado del niño para uno de los progenitores. Bueno, por supuesto, el condenado en costas. Y el problema es que la mayoría de los nombrados como abogado del niño son en el momento de la oposición en las medidas excepcionales. Entonces, Claro. ahí Sí, medio ahí como que tenés el no problema, hay a ¿no? quien condenar en costas. No, pero imagínate en un proceso civil común, que eso es, en una asociación.
o en un juicio de daño y perjuicio grande, Claro. que haya... Sí, que sí, sí. lo pagará el condenado en costo. Y claro, pero puede ser, viste, ahí yo entiendo que puede generar resistencia del resto. Bueno, es complicado, pero bueno, yo insisto, repito esto y te dejo, Alicia, esto, sí, No, no, privilegiar la defensa de los intereses del niño implica necesariamente jerarquizar el trabajo del abogado que lo hace por vía del cobro de los honorarios, como en toda cosa, pero bueno. sí, yo creo que la resistencia más grande de la figura del abogado del niño es esto que para nosotros es el dolor de cabeza cotidiano del proceso multiparte. Claro. Porque, bueno, se hace terriblemente complicado, bueno, y sobre todo que no recibir, todos tenemos la queja y dice, bueno, cada juzgado tiene su código de procedimiento, pero el diseño que tenemos de proceso es bilateral. Y punto. Y nosotros no tenemos prácticamente ningún proceso bilateral. Entonces tenemos que necesariamente ir más o menos adaptándonos. No, y aparte está esto que plantea también Mirraji, que habla de la representación supernumeraria del niño, o sea, a veces la sobrerepresentación, también tenemos que tener cuidado, porque a veces la sobrerepresentación, no sé si ustedes se acuerdan, pero hace un tiempo, unos años, en la casa del colegio, Marcelo hizo un power que estaba el pibe y le iba incorporando gente que lo representaba. Todos los que hablaban por él. Bueno, y a veces esa sobrerepresentación no te garantiza una buena representación. Aparte, o sea, viste, te hablan todo y ves si... Pero bueno, parece el trabajo nuestro y qué sé yo. Son esas cosas que... Hace poquito también se nos presentó un tema, porque en el marco de un régimen de comunicación que me pedía una abuela, el niño... al principio parecía que la madre resistía esa comunicación, entonces nombramos abogado del niño. Y el nene se presentó con la abogada del niño, tuvo unas entrevistas con ella y se manifestó. Y al tiempo de resolver ahora, el defensor me plantea, la notifica a la abogada del niño para que, digamos, haga sus alegatos. Cosa que me parece que no corresponde, porque ahí lo que está haciendo es solamente venir a acompañarlo, a expresar su opinión, y él no es parte. Entonces, digamos, no es parte procesal, me refiero, ¿no? Entonces también se empiezan a dar todas estas cuestiones que complican un poco, porque la abogada me decía, y bueno, pero ¿cuál es el criterio? No sé, los otros juzgados, ¿qué hacen? Entonces nosotros no tenemos esa pauta así de tomar un criterio, por lo que decía Alicia, ¿no? Porque en general los procesos son bilaterales, pero para nosotros nunca son bilaterales. Tenemos muchas partes interviniendo. Sí, a veces, mira, lo más terrible, acá en Villa, que yo soy único, es que a veces hay una abogada que se queja mucho, varios se quejan, pero hay una que se queja mucho, ella dice que representa a otro que no tienen miedo de hablar conmigo. Son malos, Oscarcito. No, porque dice que usted no tiene criterio. Puedes, a ver, más allá del error, uno no tiene criterio uniforme, pero que a veces más allá del error, más allá de la duda, más allá de las deficiencias propias, lo nuestro es muy casuístico. Artesanal. Sí, claro, totalmente a medida. Se podría decir que ese es el criterio. El tema que desconocen, a lo mejor, yo creo que hablan desde un desconocimiento también de justamente hablamos de interés superior del niño, del caso concreto. O sea, te dan la respuesta en cada caso. Pero, porque a ver, del código, que el código habla de casos, fíjate. Claro. Entonces, pero a veces cuando me plantea eso, usted está diciendo de manera contradictoria porque en tal caso, y me transcribe una sentencia, un auto de hace 5 años, pero anda a saber cómo era ese caso. Pero claro, las circunstancias de hecho a lo mejor son diferentes. Y por ahí yo entiendo que al abogado le genera zozobra en un tiempo de particular zozobra, entiendo, pero a veces es difícil, y más cuando se trata de niños, qué sé yo, el tema de las cuotas alimentarias, voy a decir, bueno, 3 pibes, ¿cuánto? Bueno, tanto, pero hay que ver, no sé, hay que ver la situación, el empleo, la situación del progenitor, bueno, qué sé yo.
no sé si es tan fácil tener criterios uniformes. Yo te puedo decir, no sé, en mi juzgado de la compensación económica tramita por vía sumaria. Bueno, ponele, criterio uniforme, vía sumaria, le damos trámite sumario, por ejemplo, qué sé yo. Capaz que otro le da ordinario, otro le da sumarísimo, no sé, o lo tramita como incidente. Nosotros le damos ordinario. Bueno, por eso, pero digo, pero quiero decir, Pero bueno, bueno, no está previsto en ningún lado. Está bien, lo que te digo que eso sí, el abogado ya sabe que acá tramita por vía sumaria. Entonces, en eso sí, en lo que se puede establecer un criterio uniforme, se establece un criterio uniforme. Pues, y bueno, gracias, che, un honor, de verdad que No, me da por favor, un honor gusto. hablar con, adelante Gracias de colega como Alicia, pero Oscar. espero no haber sido demasiado plomo y nos vemos. No, para nada. Con asado, ¿eh? El Un próximo asado. con asado, sí. Creo que la doctora Galeto dicen que... Cualquier tema con asado. Ahí, Sebastián, ¿vos querés decir algo antes que nos vayamos? ¿Te puedo ¿Quién? hacer una pregunta? Dale, última. Para cambiar un poquito de tema, vos estabas hablando recién sobre la sobrerepresentación, sí, que es muy importante, y yo quiero saber cómo están haciendo el tema de el abogado del niño en una causa, ejemplo, de abuso, para que no haya revictimización. Si estás poniendo el mismo abogado del niño en sede administrativa, en sede civil y en sede penal. No me ha pasado, pero yo supongo que sí, porque la problemática es una sola. Exactamente. Más allá de que se tramiten distintos procesos, viste, a veces ese es un tema, ¿no? Te puedo contar una experiencia mía. Ahí se te escucha entrecortado, Seba. Espera que me saco la imagen. ¿Ustedes no están comunicados con el MPA para que haya el mismo abogado del niño en los tres, tanto en la sede administrativa, ejemplo, nacional, en la sede civil, ya sea una guarda, una tutela, una privación de la responsabilidad parental, y en la penal, para la Cámara GESEL, y por la obligación, ejemplo, en un abuso? ¿No hay una conexión entre ustedes y el MPA? Bueno, mira, acá, no es porque esté Marcela presente, pero es cierto, o sea, a Marcela Peronja en particular le preocupa mucho la cuestión de coordinar a las distintas agencias. Explícalo vos, Marcela, porque es una idea tuya. Sí, es que sin duda en un abordaje, a ver, desde derechos humanos y desde la interseccionalidad. Del caso, siempre hay que hacer una mirada interinstitucional. Y a mí me parece que, y sobre todo en el caso de Villa Constitución, tengo la particularidad de ser asesora de menores, o sea, en órbita penal, y tener la intervención complementaria en lo civil. Entonces eso me permite poder verificar estas cuestiones, donde la misma persona, y en este caso la misma persona menor de edad, está atravesando dos procesos, por ejemplo, en el de familia y en el de menores, o en el caso del sistema penal de adultos, también me toca ahí las cámaras GESEL, en fin. Entonces, lo que sí se hace, y entiendo que también es parte de la función, o sea, digo esto por el marco también normativo que hay, ¿no? Digamos, lo que es en realidad todo el sistema de derechos humanos te obliga a intervenir dándole un abordaje integral. Si un chico está con un abordaje, con una situación de abuso, una niña, adolescente, en la esfera penal, yo por lo menos me parece que es parte del Ministerio Público la coordinación de los dos estamentos, del interinstitucional, inclusive no solo en la órbita judicial, sino también haciendo el puente con las órbitas de la competencia administrativa. Eso trabajo mucho con Dirección Provincial de Niñez, primer nivel de niñez, lo que allá es el Consejo de Género y Diversidad, en fin, y otros lugares, ¿no? Salud, ni hablar. Entonces, lo que pasa es que acá en Villa, como en un lugar chico, perdóname, claro. Marcela es la que tiene contacto con todos los organismos que intervienen respecto al mismo niño. O sea, porque si el expediente vino por niñez y ella interviene en el proceso penal, esa es la que termina teniendo la visión panorámica de todo lo que están interviniendo, y por ahí la que te advierte. ¿Me explico? Si ya designamos un abogado del niño acá, lo advierte en el proceso penal para que no pongan a otro.